Good morning, everybody. Buenos días a todos, ya sea aquí en el auditorio o en línea. Bienvenidos al Centro Wilson. Soy Andrew Whitman, director del Instituto México, y es un gran placer darles la bienvenida aquí a este inicio de nuestra conferencia sobre seguridad, la onceava. Seguridad obviamente es un tema apremiante en la relación bilateral entre México y Estados Unidos y seguramente lo será en el futuro. Las miles de muertes en Estados Unidos por opioides, principalmente por fentanilo el año pasado, hace que el tráfico de drogas sea un tema doméstico muy importante. En México, la violencia de los cárteles usando violencia y armas de Estados Unidos, eso pone a los civiles en peligro y seguido impide que haya un desarrollo económico y social. Atender estos desafíos y otros que confrontan los gobiernos y la sociedad requiere colaboración bilateral. Y en este marco bicentennial estamos reconociendo justamente estos desafíos compartidos y queremos saber de la visión superior de ejecutivos de ambos lados de la frontera, pero seguiremos estando en contacto con ellos y lo haremos en algún momento pronto. Cuando hablamos de seguridad, finalmente no tenemos que enfocarnos únicamente en los cárteles de droga y los flujos de armas y de drogas. También es importante hablar de la seguridad personal para los mexicanos. Es la preocupación número uno de los votantes en México en las elecciones por venir. Y la violencia, incluyendo en contra de los periodistas y en contra de las mujeres, y la alza en extorsiones tiene un impacto en la vida de los mexicanos en todo el país. Durante la conferencia, que tiene una duración de 2 días en formato personal y en línea, vamos a hablar de estos temas a nivel seguridad en ambos lados de la frontera. Vamos a afrontar estos desafíos por parte de los panelistas y también hablar de las soluciones para reducir las amenazas a la prosperidad y a nuestra seguridad compartida. Vamos a empezar con una presentación de Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, a quien presentaré en un momento más. El secretario Vázquez va a ofrecernos una perspectiva real de cómo responde el gobierno a estas amenazas, a las amenazas a seguridad pública. Después de los comentarios del secretario, el embajador Wayne, que fue también embajador en México en otros lados, va a ofrecer su perspectiva sobre el combate al comercio ilícito. Hay que tomar en cuenta que estos cárteles usan cualquier herramienta para tener comercio en estos bienes. Y hablaremos también de las buenas prácticas que se puede hacer al respecto. El 2024 es un año de elecciones, como lo mencioné anteriormente, y también en Estados Unidos, por supuesto. Mañana será totalmente virtual y habrá un panel que tenga que ver con los desafíos que habrá en México para el siguiente presidente o la siguiente presidente. Esperamos que los representantes de las campañas puedan acompañarnos y hablar de sus estrategias una vez que las campañas empiecen, que será a partir de este viernes 1 de marzo. También tenemos varias piezas analíticas sobre los temas de seguridad y nuestra guía de elecciones se podrá encontrar en nuestro sitio web del Wilson Center. Ahora, una disculpa por cambiar en el centro para nuestros intérpretes. Secretario de Seguridad Ciudadanía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. El secretario asumió su cargo hace 6 meses. Previamente ocupó la titularidad de la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, desde donde impulsó la implementación de programas de prevención y reducción de la violencia como Alto al Fuego y Reconecta con la Paz. Antes de esta responsabilidad, ocupó diversos cargos en el gobierno federal, como encargado de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, director general de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y director de Investigación y Estrategias para la Prevención Social de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación. Antes de incorporarse en el servicio público, Maestro Vázquez estuvo al frente de distintos proyectos de prevención de lavado de dinero, identificación y manejo de riesgos operativos e inteligencia en el sector privado.
Tiene un licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde, si no me equivoco, fue alumno de nuestro vicepresidente Duncan Wood. Tiene también una maestría en política criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y cuenta con estudios de especialización en delincuencia organizada en Sicilia y Macedonia. Su bio completa está disponible en la página web para este evento. Con esto, secretario, bienvenido en forma virtual al Wilson Center y adelante con su presentación. Thank you very much for the introduction. Muchas gracias por la presentación. Voy a hablar en español brevemente. Simplemente quería agradecer al Instituto México y al Centro Wilson por la invitación y por compartir su tiempo para escuchar y hablar de lo que México, el Estado de México ha hecho en particular en términos de seguridad en los últimos 5 años, con la estrategia a la que me refiero brevemente, que se implementó inicialmente por parte de la doctora Sheinbaum. Ahora es una de las candidatas, como saben, a la presidencia de México, y esto sigue en marcha por el jefe de gobierno, Martí Batres. Y es una estrategia finalmente que se implementó en conexión con el gobierno federal y también, obviamente, con gobiernos locales. Voy a cambiar a español ahora. Quiero agradecer también y felicitarme a nosotros y al resto de los panelistas por esta sesión, en particular Kathleen Austin, Jean Vivenzo y, por supuesto, Raúl Benítez, que es un gran amigo y mentor. También es un honor compartir el panel con ustedes. Así que también muchas gracias para Duncan Wood. Estuve efectivamente con él, fuiste estudiante en aquel entonces en el ITAM. A la estrategia de seguridad que se implementó en la Ciudad de México, solo como siempre confirmando que se pueda ver la pantalla. Podemos. Gracias. La estrategia de la Ciudad de México que diseñó, como decía en su momento la doctora Claudia Sheinbaum, consiste en 4 pilares principales expresados en la pantalla, quizá en su versión más sencilla y didáctica, y me referiré a cada uno de ellos y después presentaré algunos resultados que se han obtenido. El primero es el que referimos comúnmente como atención a las causas. Es un pilar que va un poco más allá de lo que se ha trabajado generalmente como prevención del delito. Es un pilar que cree, en primer lugar, parte del convencimiento de que muchos de los problemas delictivos, sobre todo de la perpetuación de problemas delictivos a lo largo del tiempo, tienen que ver muchas veces con factores estructurales, con desigualdad, con exclusión y con la falta de acceso de las personas a servicios y programas que les permitan o les permiten garantizar derechos, entre ellos el derecho a la justicia. En este eje nos hemos centrado mucho en la atención a jóvenes en varias dimensiones. Por ejemplo, se ha trabajado mucho en la educación de las personas en la Ciudad de México, garantizando que desde la educación maternal hasta la universidad haya una línea, un continuo de servicios gratuitos y universales para los jóvenes que puedan acceder a educación, insisto, desde las primeras etapas hasta la universidad. Se han construido universidades, se ha ampliado el acceso al bachillerato, se ha trabajado mucho con la Secretaría de Educación Pública Federal, que al final tiene la Rectoría de la Educación Básica, en darle beca a los jóvenes y a las niñas, a los niños, para que no abandonen estudios. Esto sobre todo también en un momento que se vivió en todo el mundo, como fue la pandemia, cuando se combatió el abandono escolar con estos incentivos económicos a la economía familiar, estas becas que se le daban a los niños. Se ha puesto en marcha un sistema de educación comunitaria, que son los pilares donde se puede acceder a educación técnica, a formación en oficios, que no necesariamente es educación académica. Son instalaciones de altísima calidad, de arquitectura muy buena, que están presentes sobre todo en barrios con altos índices de marginación e inseguridad, y distintos programas que van dirigidos ya de manera más focalizada a jóvenes en altos niveles de riesgo, con mucha evidencia, informados por mucha evidencia. Uno es Jóvenes Unen al Barrio, que es una transferencia monetaria a jóvenes para que se incorporen a distintas actividades.
otro que lo coordina específicamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana y es impartido por policías, que se llama Reconecta con la Paz. Es lo que se conoce en inglés como un Pre-Trial Diversion Program. Lo que hacemos es que en vez de que vayan a juicio los jóvenes, cumplen una medida en libertad para no ir a juicio justamente después de haber sido detenidos por delitos menores, y trabajamos con ellos con intervenciones cognitivo-conductuales para desmovilizar violencia y abatir reincidencia. Este programa en específico, con una evaluación de impacto que tenemos, nos ha permitido establecer que los chavos que han entrado a Reconecta tienen una probabilidad 10 veces menor de reincidir delictivamente que el mismo grupo de jóvenes o un grupo estadísticamente similar de jóvenes que no entró a este programa. En fin, son muchas iniciativas que, insisto, buscan abatir la exclusión, abatir la desigualdad, dar programas, servicios informados por evidencia que le permitan a la gente ejercer derechos. Sería la forma, digamos, más sintética de ponerlo. Lo siguiente es el eje de más y mejor policía. Este es un eje de desarrollo institucional que puso mucho de su acento en la construcción o en el fortalecimiento de la policía de la Ciudad de México. La corporación que tengo el honor de encabezar cuenta ahorita contando la policía preventiva, que es la policía regular que todo el mundo ve en la calle, y lo que llamamos policías complementarias, que proveen servicios bajo contrato o bajo convenio. Es una fuerza de 86,000 personas aproximadamente. Quizá el elemento más importante a destacar aquí es que, como nunca antes en estos 5 años, se pudo subir el ingreso de los policías, aumentarles el sueldo de manera significativa. En términos nominales, se ha dado un aumento del 68% al sueldo de los policías. La Ciudad de México pasó de ser una de las peores policías pagadas, policías estatales peor pagadas, a la cuarta mejor pagada del país, y no se necesita mucho más para colocarse ya como la mejor policía estatal pagada del país. Había un rezago importante, sobre todo considerando el costo de vida en la Ciudad de México en términos de salario, pero se han hecho otras cosas. Se ha batido el déficit de personal, se ha mejorado el proceso de reclutamiento, se ha mejorado la capacitación continua a los policías, se han diseñado 2 perfiles de ingreso a la policía que no se tenían, que tiene que ver con el siguiente eje de la estrategia, que es tener el perfil de ingreso regular, el perfil de investigación e inteligencia que no se tenía, y ahí se pide un nivel de educación mínimo de licenciatura, y también, al haber recibido el sistema penitenciario, tenemos un perfil de ingreso de especialista en custodia penitenciaria. Y después viene mucha capacitación continua, la que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero también hemos puesto un acento importante en la formación internacional. Como nunca antes, la Policía de la Ciudad de México se ha beneficiado de cursos impartidos por instituciones del extranjero, o bien enviado policías al extranjero a una veintena de países diferentes en distintas especialidades. Esto se complementa, desde luego, con un gran trabajo que se ha hecho en términos de reducir brechas de desigualdad al interior de la policía. Hay más mandos mujeres, hay más personal femenino en general. Hace un año prácticamente se graduó la primera generación de nuestra universidad, donde había más mujeres que hombres en los reclutas. Se ha también creado una unidad especial, de hecho que acabamos de acompañar una iniciativa en el Congreso para fortalecerla, pero en el 2019 se creó una unidad una suerte como de unidad de asuntos internos específicamente para el tema de violencia contra las mujeres por razones de género al interior de la institución, y ahora la fortaleceremos y la convertiremos en una unidad de política pública para lograr igualdad sustantiva al interior de la corporación. Hay muchos más desarrollos. Creo la Ciudad de México ha fortalecido una triada de funciones institucionales que son básicas para la operación de una policía estatal, sobre todo en el contexto de nuestro país, que es tener cuerpos muy fuertes de analistas tácticos, cuerpos muy fuertes de investigadores y cuerpos muy fuertes de personal especializado en operaciones especiales, en intervenciones urbanas. El siguiente eje, ya lo adelanto con algunos de los elementos, es el de inteligencia e investigación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió en el año 2020, ya de manera formal, con una iniciativa que se presentó en 2019, la capacidad de investigar. Es una de las pocas policías que tiene formalizada esta capacidad, que no está sujeta a interpretaciones de los artículos constitucionales, sino se puso en blanco y negro
la facultad de investigar, apoyando desde luego al Ministerio Público, quien mantiene, como está a nivel constitucional, el mando y conducción de las investigaciones, pero se le dio a la policía la capacidad de investigar preventivamente. Esa es, digamos, la atribución específica. Y con esto nos hemos vuelto más útiles para el Ministerio Público. La policía conduce investigaciones que le notifica de manera preventiva, conduce investigaciones que le notifica por noticia criminal para que se abra una carpeta al Ministerio Público, o bien el Ministerio Público, después de haber abierto una carpeta, tiene ahora la posibilidad de darle vista a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o puesto en español más sencillo, pedirle a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que le apoye en la investigación de ciertos casos. Y eso, sin meternos en argumentos ya de calidad o en valoraciones sobre la calidad de las investigaciones, solamente a nivel aritmético lo podemos traducir en que en este momento en la Ciudad de México cerca de 4 veces más policías investigan delitos que los que lo hacían al inicio de la administración en 2018 y 2019. No quiere decir que los 86,000 policías investiguen casos completos, pero sí que hay áreas que se han creado dentro de la Secretaría que investigan casos completos, que investigan casos por especialidad de delito, secuestro, extorsión, alta incidencia, que son los delitos de propiedad, alto impacto. Tenemos especialidades, o sea, áreas especializadas en investigación de campo, como decía, en análisis táctico, y además, ¿cómo se llaman? Las personas que están desplegadas en campo, los policías que están desplegados en campo, llevan a cabo actos de investigación que no llevaban antes, que se integran a las investigaciones iniciadas a nivel central. Esto, desde luego, ha permitido reducir significativamente los niveles de impunidad en la ciudad. Quizá si medimos impunidad bajo una medición simple, donde vemos a cada carpeta o a cada delito ha habido una sanción, no se ve tan reflejada la reducción en los niveles de impunidad, pero si lo vemos de manera más estratégica y, por ejemplo, hablamos de cuántas personas que han ejercido violencia o que nosotros sabemos por inteligencia que ejercen violencia están detenidas, a veces no necesariamente por el delito, el homicidio que cometieron, pero sí por algún otro delito como extorsión o delitos relacionados con drogas, vemos que se ha logrado llevar a prisión a muchas personas generadoras de violencia. Se ha usado este identificador, digamos, para poder ilustrar el trabajo. A muchos generadores de violencia se les ha llevado a prisión, y sus casos o los casos ya específicos de violencia pues, se siguen investigando. Y finalmente el tema de la coordinación, lo que ha sido fundamental en la Ciudad de México es la integración operativa prácticamente entre la Fiscalía y la Policía. No es algo que se haya visto en el pasado en la Ciudad de México y que muchas veces no se ve en el territorio, en el resto del territorio, donde en gran medida, gracias a estas facultades de investigación que recibió la policía, podemos tener un trabajo coordinado y más útil y completamente integrado con la Fiscalía, quizá mencionando la institución más importante en este eje de coordinación, pero con otras instituciones que han sido muy importantes del Gobierno de México, Centro Nacional de Inteligencia, la Sedena, Guardia Nacional, la Marina, y desde luego también integrando mucho el trabajo territorial social en procesos de diseño de programas que tienen ambas herramientas, lo social y lo disuasivo, integradas y que comparten mucha información entre estas estrategias. Una de ellas se mencionaba, la de Alto al Fuego, que es una adaptación de la operación Ceasefire que se llevó a cabo en varias ciudades de Estados Unidos, se ha llevado a la Ciudad de México con éxito, con acompañamiento incluso de organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, del California Partnership for Safe Communities, Innovation Support y Action y otras con las que hemos trabajado. Esos son los ejes de la estrategia, y me permito presentar algunos de los resultados. En términos de delitos de alto impacto, esto es un conjunto de 10 delitos que medimos desde el inicio de la administración. Son 10, 12 delitos que tienen impacto ya sea por el nivel de violencia o el impacto en la rutina de las personas. Tenemos homicidio, lesiones, extorsión, violación, robo a transeúnte, robo a conductor,
tenemos robo de vehículo con y sin violencia. El agregado de estos delitos, que son los delitos, digamos, más importantes en términos de percepción y de daño a la sociedad, justamente en enero de este año, que es el último corte que tenemos, registraron su nivel más bajo desde que se tiene registro en esta administración o en administraciones anteriores. Tenemos un promedio diario de 52 delitos de este tipo en la ciudad, o de carpetas abiertas por estos delitos, para ser más específico, contra 151 que se tenían al inicio de la administración. Estos son los delitos, algunos de los delitos que están en este compendio. Hay unos que han tenido reducciones muy, muy importantes, y muchos delitos que en efecto se vieron favorecidos por el periodo de la pandemia, sufriendo reducciones importantes en ese periodo. Son delitos que están muy relacionados a la actividad económica en el espacio público, pero se han mantenido las reducciones a lo largo del tiempo, o sea, post pandemia, ya con reactivación económica. Esta es la gráfica de homicidios. Es una reducción contra enero de este año también, comparando enero contra enero de 2019-24, de 58%. Pasamos de casi 5 homicidios en promedio diarios al inicio de la administración a 2, que es el promedio diario que hemos mantenido sostenido ya desde hace varios meses. Enero de 2024 fue el cuarto mes con menos homicidios de la administración. En 2022 se tuvo un mes incluso menor, con 1.6, y ese mes es el más bajo, empatado con alguno que se tuvo en años previos, por ahí de 2005, 2006. Esta reducción en la violencia homicida en la Ciudad de México para una metrópoli de estas características en Latinoamérica es en muchos sentidos excepcional. Y ha habido, me lo refiero de una vez, antes, mucho debate sobre si estas cifras, por ciertas inconsistencias que hay con la medición que tiene INEGI, con la que tiene la Fiscalía, lo que estamos viendo, se creó un grupo de trabajo para atender ese tema. No hay ninguna, o se ha querido dar a entender que ha habido ocultamiento o que se están modificando las cifras. No es el caso. La INEGI trabaja con certificados de defunción. Esto que están viendo son carpetas de investigación, y lo que sí hemos detectado es que hay mala comunicación entre investigaciones concluidas, donde se acredita que el evento en efecto fue un homicidio doloso, y el certificado de defunción, donde en la Ciudad de México, a diferencia de otros estados, quien elabora el certificado de defunción, que es el sector salud, y posteriormente quienes hacen las necropsias, no están catalogando los eventos en ese momento como dolosos cuando tienen duda sobre si fue doloso o no, y esperan a que las investigaciones lo concluyan, y hay un retardo en la actualización entre la conclusión de las investigaciones y los certificados de defunción. Pero son dos mediciones que miden cosas distintas. Unos son carpetas de investigación, los otros son certificados de defunción. Eso explica muchas de las discrepancias, y en ambos casos la tendencia se sostiene. Son, dejando un poco el detalle de las magnitudes, tenemos en la Ciudad de México en los últimos años una reducción muy, muy importante, después de haber venido de uno de los periodos más violentos en la historia de la Ciudad de México, que es el que inició con el ascenso en el índice de homicidios en 2016. Otros delitos que suelen tener cifras negras bajas: el robo de vehículos sin violencia en mínimos históricos, sin violencia y con violencia en mínimos históricos. Y finalmente, algo que nos permite a nosotros ver reflejado el trabajo y darnos cuenta de que, que los registros oficiales tienen un eco en lo que percibe la gente, pues es el tema de percepción de seguridad en la ciudad, que si bien en términos absolutos hablar de que poco más del 50% de la gente sigue percibiendo inseguridad, y eso nos invita a seguir trabajando de manera ardua, bajo la medición que hace el INEGI, la ENSU, la encuesta de seguridad urbana. Al inicio de la administración estábamos hablando de que cerca de 9 de cada 10 personas en la ciudad se sentían inseguras. Esto se ha reducido a 5 de cada 10 en los últimos años. Esto, desde luego, en consonancia con la reducción en las carpetas de investigación. Lo mismo ha sucedido con la victimización. Si vemos
el último dato que se tiene de victimización del ENVIPE, que es el referente a 2022, vemos también una tendencia a la baja en los últimos años en la victimización. Quizá este es el dato de incidencia delictiva más sólido que puede haber, donde se dirime si hay o no cifra negra. Obviamente las magnitudes cambian por lo mismo, pero al preguntarle a la gente si ha sido víctima de delitos en los últimos años, vemos que 2022 está reflejando los niveles que se tenían en 2012 en esta encuesta, que son los más bajos que se tienen desde que se levanta la encuesta de victimización del INEGI. Lo mismo en términos de prevalencia de incidencia y de prevalencia delictiva medido por la encuesta de victimización. Como decía, se han tomado distintas medidas importantes para atender el tema específico de la violencia contra las mujeres por razones de género. Hay una reducción en feminicidios. Vemos también que la victimización medida por ENVIPE en términos de violación, por ejemplo, ha bajado, aunque las carpetas por violación han subido. Ahí tenemos un claro caso de un delito con mucha cifra negra, donde esta se ha reducido en parte porque hay más y mejores mecanismos para denunciar el delito, y otros resultados que con gusto les compartiremos. Y esto se ha visto también reflejado en una disminución en la percepción de inseguridad, ya específicamente de las mujeres en la Ciudad de México, pasando en los últimos años. Hubo un repunte en los primeros años, en los últimos años desde 2021, que es cuando empieza todos los programas a tomar fuerza en la ciudad, a la fecha donde se ha registrado el nivel de percepción que ven ahí. En síntesis, una estrategia de 4 pilares interconectados entre ellos, con una apuesta muy importante a la investigación, que ha podido ofrecer estos resultados y que exige de mucha continuidad para poder mantener y profundizar lo que se ha logrado. Cuando hablamos de una estrategia, ¿a qué nos referimos con una estrategia? Pues es una iteración de procesos exitosos y de procesos, desde luego, que son siempre perfectibles, pero que necesitan continuidad y consolidarse para seguir siendo efectivos. Muchas gracias. Gracias, señor secretario, y felicidades por los éxitos que presentó sobre su estrategia de los últimos años. No tenemos mucho tiempo, sé que tiene una agenda complicada también, pero si puedo hacer solamente una pregunta. Y me pregunto, dado los éxitos, los resultados que han mostrado para la Ciudad de México, ¿sí hay la posibilidad de compartir buenas prácticas, de implementar esas estrategias en otros estados, otras partes del país? Yo creo que sí, sin duda. Obviamente el país es muy diverso, cada territorio tiene características y complejidades. Lo mismo sucede en la ciudad, no es lo mismo una alcaldía central con incluso hasta una orografía distinta a las del sur. Creo que vamos siempre a tener eso, pero hay principios que pueden adaptarse a nivel local sin duda, y elementos de la estrategia que pueden tener una traducción o una trasplantación a distintas entidades siendo exitosos. Creo que lo primero que tenemos que pensar en México es dejar quizá de hablar de una estrategia general global y empezar a pensar en estrategias particulares a nivel local, obviamente articuladas, ayudadas, integradas desde el centro, desde la federación. ¿Qué ha sido exitoso en la Ciudad de México? Apostar por la parte social con una perspectiva universal, una perspectiva de inclusión, una perspectiva de cuidado, y eso combinado además con programas altamente focalizados e informados por mucha evidencia. Ambas cosas, digamos, la lógica detrás de un estado de bienestar combinado con una lógica de focalización muy puntual en lo social, creo que ha sido muy, muy útil. Ha sido muy útil también apostar por la investigación, poner a la investigación en el centro de la estrategia de seguridad, en este caso potenciando las capacidades de la policía. No es la única respuesta, es una respuesta desde luego que ha rendido frutos, el darle capacidad a la policía de investigar, y dentro del gran conjunto de acciones que puede implicar investigar, o cuando hablamos de investigar,
también eso operacionalizarlo o concretizarlo en habilidades muy específicas dentro de la corporación que se han desarrollado mucho, como decía, las capacidades de análisis táctico, las capacidades de investigación propiamente, el poder traducir inteligencia en actos de investigación en carpetas y desde luego el tener la capacidad de intervenir de forma altamente disuasiva para que no haya confrontación en las intervenciones urbanas que se tienen. Nunca se está exento, pero es algo que se tiene. Y creo que la capacidad de integrar los esfuerzos de las instituciones para actuar en esto, no escondo los sesgos, pero creo que ha sido muy importante que el liderazgo político abra espacios para arbitrar la relación entre las instituciones encargadas de seguridad y promover el intercambio de información y la colaboración. Los equipos lo han hecho, pero ha sido muy importante tener un espacio, en este caso el Gabinete de Seguridad, donde esas relaciones han tenido arbitraje, han tenido conexión y se ha diseñado estrategia con un liderazgo político fuerte. Esos tres elementos creo que son altamente replicables en cualquier lado, además de dos decisiones políticas importantes que son invertirle al tema. Hablaba yo del aumento en los sueldos de la policía, aumentar el sueldo de la policía a 86,000 policías en 68% es una decisión de gasto que se puede tomar o no se puede tomar. Y además, una decisión que se ha tomado en la ciudad, por ejemplo, es de priorizar la violencia como elemento central de la política criminal en la ciudad. Eso también es una decisión que se toma o no se toma. Entonces, estos elementos son altamente replicables. Obviamente, encontrarán obstáculos, encontrarán facilidades, encontrarán particularidades en cada estado, pero digamos como sustancia activa creo que son elementos que son exportables sin duda. Bueno, gracias, señor secretario, por su presencia hoy. Espero que podamos recibirle en Washington en forma presencial muy pronto, pero gracias por su tiempo hoy. Un aplauso, por favor, por el secretario. Gracias. And now it's my pleasure. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. To hand the Ahora le voy a entregar el programa a nuestro moderador, el embajador Earl Anthony Wayne, que ya mencioné anteriormente, fue embajador en México y también es un becario en el Centro Wilson para Política Pública. Mr. Wayne, muchas gracias por estar aquí y le cedemos el micrófono. Gracias, Andrew, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Me parece que podemos tener una muy buena conversación el día de hoy y hablar de cómo prevenir el comercio ilícito. Hay algo de comercio ilícito que se puede prevenir y combatir, como lo sabemos, entre las fronteras. Y tenemos tres excelentes especialistas aquí para hablar de ello, que presentaré en un momento más, pero simplemente para darles un poco de contexto. Hay 1.5 millones de dólares de comercio entre fronterizo cada minuto. 1.5 millones de dólares cada minuto entre ambas fronteras. Así que, bueno, imagínense, estamos hablando ya de 45 millones de dólares en lo que llevamos aquí. Hay mucha gente que atraviesa las fronteras, que cruza las fronteras. Son a veces las mismas personas que van y vienen, pero es mucha gente, estos millones de personas, y caminan, van en camiones, algunos en otros transportes, y es mucha gente nuevamente que está cruzando, y solo que hay que fijarse. Y no es una sorpresa que pueden también tomar algunas versiones compactas de bienes valiosos a lo largo de esta frontera y también unos más grandes en diferentes direcciones, también o en ambas direcciones. Así que bueno, simplemente para darles un ejemplo que yo he seguido de más cerca en los últimos años, tiene que ver con el fentanilo. Así que bueno, entre el año fiscal 2018 y 2023, la cantidad de fentanilo que ha sido tomada ha crecido 1000%. Si miramos, por ejemplo, los últimos 3 años fiscales, 2021, 2023, incrementó muchísimo también. Y luego, bueno, dijimos, ya tenemos un diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos, eso tenía que arrancarse o implementarse, pero bueno, también tenemos una buena cooperación y esto tendría que bajar. Pero en realidad incrementó estas capturas en 44%.
en los últimos años fiscales. Y bueno, claramente, mucha gente está traficando fentanilo a través de las fronteras y me parece que también otras cosas estarán siendo traficadas por las fronteras a las que no nos fijamos, pero es tan mortal el fentanilo que nos enfocamos mucho en él. Y también vamos a hablar de los flujos de dinero, pero también se estima que la venta de estas drogas en Estados Unidos equivalen a 20.000 o 30.000 millones de dólares al año. Es mucho, mucho dinero. No encontramos ese dinero, no lo encontramos cuando yo fui embajador en México y no lo hemos encontrado aún. Un poco de eso cruza la frontera en efectivo, pero no tanto. Mucho de ello se maneja por el lavado de dinero y se invierte en bienes raíces y en otras cosas y de otras maneras, pero a pesar de las grandes habilidades de muchos de nuestros servidores públicos, no hemos encontrado realmente mucho de ese dinero, hay que decirlo. Y eso, de alguna manera, regresa a la gente que brinda estas o provee estas drogas. Y también, de manera entendible, el gobierno de México se preocupa bastante o mucho sobre la cantidad de tráfico de armas, finalmente, que también está cruzando la frontera de norte a sur y escucharemos al respecto un poco más adelante. Y bueno, ambos gobiernos finalmente han empezado a compilar y recolectar información y datos al respecto. Esto empezó con los años de la administración de Obama y luego hubo una pausa, se podría decir, y ahora ya tenemos un trabajo más estrecho y vamos a escuchar al respecto un poco más adelante, pero entre más o menos 50% de las armas que se usan en México fueron usadas o más bien fabricadas en Estados Unidos y esto con base en los datos que se compila por ambos gobiernos. Así que bueno, esto es algo que es muy serio, es un problema muy serio y vamos a atenderlo. Realmente no estamos hablando mucho hoy de la parte de tráfico humano, pero eso también ofrece mucho dinero a lo largo de la frontera y muchas veces los cárteles también tienen una parte de ese negocio para cruzar su territorio, también tienen ciertas ganancias en el tráfico de personas y de nuevo es financiamiento ilícito para un tráfico ilícito que va de un lado a otro de la frontera. En cualquier caso, hay mucha importancia de la que podemos hablar el día de hoy. Me parece que tenemos con nosotros de manera virtual al doctor Raúl Benítez Manaut, que está con nosotros por parte de la UNAM. Es un profesor e investigador en el Centro de Investigación de Norteamérica en la UNAM, en Nuestro México. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias. También tenemos a Kathy Lynn Austin, es directora ejecutiva del Conflict Awareness Project y nos acompaña por parte desde California. Bienvenida también a este lado del continente también. Y también tenemos con nosotras a Jim Vivencio, que es un asesor senior en Perkins Coie, de hecho, Perkins Coie. Muy bien, de acuerdo. Y él investiga los flujos de dinero de manera muy detallada, cómo fluyen los dineros y vamos a aprender de ello mucho mientras avanzamos en esta plática. Y también voy a investigar, o a más bien invitar a todos a presentarse y después vamos a tener una discusión entre nosotros y tomaremos algunas preguntas también. Así que bueno, voy a empezar con nuestro participante virtual que nos acompaña de la Ciudad de México, el doctor Raúl Benítez. Si quisiera a lo mejor ofrecer algunos pensamientos, hablar un poco de fentanilo y los flujos de fentanilo, si entendí bien, ¿verdad? Buenos días, embajador. Muchas gracias por presentar. Agradezco mucho la invitación de Andrew Rudman, director del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center, por la oportunidad de regresar a mi alma mater en Washington. Ya estuve en 2 ocasiones como Public Policy Scholar, ya hace mucho tiempo, en el 1998 y en el 2003, y me siento muy identificado con toda la trayectoria del instituto y felicidades por el trabajo que hacen. Yo quiero continuar el sentido de la charla que el embajador Wayne estaba mencionando sobre México-Estados Unidos en época de campaña electoral y con el problema que identifica 2 grandes temas conflictivos en la relación, que es el de migración y el de las drogas. Y en el de las drogas, principalmente el tema de el fentanilo por la parte norteamericana y una preocupación defensiva del gobierno mexicano sobre denuncias de vínculos con el narcotráfico de autoridades mexicanas.
Los años de campaña, los meses de campaña, porque son años en México, la campaña empezó el año pasado, en Estados Unidos también de forma informal, están llevando a una polarización temática y discursiva, como es natural en las campañas electorales en todos los países, pero esta polarización también se traduce en una polarización binacional. Estados Unidos tiene por muertes de drogas químicas, metanfetaminas, cristales y fentanilo, más de 100,000 muertos al año. México tiene por víctimas de la violencia producida por los carteles del narcotráfico más de 30,000 víctimas por año. Es exactamente, demográficamente, la misma cantidad de afectación cuantitativa. Estados Unidos tiene 3 veces más habitantes que México, entonces tiene 3 veces más afectados por el consumo de fentanilo. El peligro es diferente porque uno es violencia con balas en la calle y el otro es afectación al cuerpo humano de personas débiles que consumen el fentanilo, pero el efecto social es el mismo. Ahora bien, el año pasado, el año 2023 fue el año del fentanilo para la diplomacia bilateral. Se constituyó un comité binacional de tratamiento permanente que lleva 6 reuniones desde que se constituyó hace un año, y hay equipos burocráticos que están trabajando de forma cotidiana con el tema del fentanilo, con el tema de las armas y con el tema de las acusaciones de corrupción. También a digamos, acuerdo binacional México-Estados Unidos se agrega China, que China había negado ser parte del problema hasta que China va a la reunión de Los Ángeles y acepta el diálogo con Estados Unidos y acepta parte de la responsabilidad. Pero para China es un asunto diplomático. China no tiene problemas de consumo de fentanilo. Para China es un asunto de control de empresas que fabrican el químico. Y el argumento chino es que muchas de esas empresas son empresas de otros países, son empresas transnacionales, incluso americanas, europeas, etcétera, farmacéuticas, químicas, privadas que producen el químico ilegalmente y lo exportan en envases legales. Y luego se agrega Canadá con una afectación parecida a la de México y Estados Unidos, un poco menor, de consumo de fentanilo, 9,000 muertos, pero por el tamaño de la población de Canadá, que tiene 40 millones de habitantes, es la misma proporción. Entonces tenemos un nuevo problema con el tráfico de drogas y que se está abordando por los candidatos, pero con más fuerza en los candidatos estadounidenses a la presidencia. Bueno, tenemos otro problema que es el endurecimiento del discurso, como ya lo fue hace 4 años, del candidato republicano probable, que es el expresidente Donald Trump, que es un candidato que sus temas de campaña los hace muy estruendosamente, polarizando, y entonces está otra vez activando el discurso culpando a la migración ilegal de todos los males de Estados Unidos, pero principalmente del sur. Pero Donald Trump tiene aliados y el principal aliado es el gobernador de Texas, Greg Abbott, que es más duro que el propio Trump en sus discursos y en sus acciones para el control de la frontera. Y aquí el tema es que la frontera tiene 4 estados en Estados Unidos, un estado muy cooperativo con México, que es California, pero un estado muy negativo a cooperar con México, que es Texas. Entonces, esto es un problema porque también cuenta mucho la política estatal en Estados Unidos, y Estados Unidos, como todos sabemos, es un país muy federalizado y eso genera tensión. Bueno, luego vienen los temas mexicanos que se están introduciendo en la campaña, las acusaciones a altos políticos mexicanos de corrupción, y en México entonces se enciende un discurso nacionalista contra Estados Unidos, que en este momento, y esto tiene 5 años, se concentra en castigar discursivamente agencias de Estados Unidos que son interventoras en México, y la mala agencia es la DEA. La DEA se cataloga como una agencia que interviene, que actúa fuera de los lineamientos del presidente Biden, que viola la ley mexicana, y hay un movimiento en la opinión pública promovido por el gobierno, y el gobierno tiene muchas simpatías entre la población mexicana porque es un gobierno que tiene un presidente con mucho liderazgo en el sistema de comunicación nacional, tiene más del 50% de simpatizantes el presidente, hablando de un discurso antiestadounidense y culpando a agencias como la DEA
de ser interventoras en México y recuperan periodos de la historia de México donde Estados Unidos intervino mucho. Entonces, tenemos un escenario de probable confrontación discursiva, que se calientan los ánimos en los candidatos a las presidencias. En el caso mexicano, las candidatas a la presidencia han sido muy moderadas en retomar este discurso conflictivo. En el caso de Estados Unidos, el presidente Biden en su campaña por la reelección también ha sido muy moderado, es un presidente moderador de conflictos, pero el candidato Trump es un candidato que su forma de trabajar para ganar adeptos es la confrontación, y esto pues puede proveer un conflicto discursivo muy fuerte entre los dos gobiernos este año. Ahora, migración es un tema de seguridad nacional en Estados Unidos desde la época del presidente George W. Bush. Siempre lo ha sido en el siglo XXI, pero esperemos que no afecte mucho la relación ni en el periodo de campaña, porque sabemos que la migración se ha incrementado muchísimo, pero muchos de estos migrantes ya no son mexicanos. Muchos de estos migrantes provienen ya de todo el mundo, provienen de China, provienen de Nigeria, provienen de Brasil, en muchos países sudamericanos. Hay una migración incrementándose muchísimo en México, que quiere cruzar Estados Unidos, pero que se queda en México, de cubanos, de haitianos, de venezolanos, e incluso de procedentes de África y Asia, que se vuelve un tema muy conflictivo en las campañas electorales. Sin embargo, ahí con esto concluyo porque me pidieron que hablara 5 minutos para abrir el debate. Hay partes positivas en la relación bilateral que se potenciarán por algunos de los candidatos. Yo creo que, por ejemplo, el candidato Biden es un candidato constructivo, y las dos candidatas a la presidencia de México son candidatas que tienen un discurso positivista en la relación con Estados Unidos y no rupturista o conflictivista en la relación. Pero el candidato Trump es un candidato pues con su naturaleza personal, conflictivo, y probablemente se repita el discurso de hace 4 años. Con esto termino con lo triste que es decir que la relación México-Estados Unidos se reduce a migración y fentanilo. La relación es mucho más compleja que eso, ¿no? Pero ese es el discurso público. Muchas gracias, embajador Wayne, por su moderación. Gracias, doctor. And I think we're all agreed that this could become. Doctor, me parece que estamos todos de acuerdo que es un tema muy candente en las campañas que tendremos, y sabemos que el número de republicanos que ya han abogado por una intervención militar en México para buscar a los líderes de los cárteles. Y vemos cómo esto se desarrolla, veremos cómo se desarrolla. Pero más importante que eso es que los gobiernos están trabajando juntos para reducir el flujo de estas drogas mientras avanzamos en el tiempo. Hablemos ahora un poco del flujo de armas, y después hablamos del flujo de dinero, que hace que ambos flujos sean posibles finalmente. Así que bueno, adelante, Kathy. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer al Centro Wilson por organizar esta conferencia de seguridad. Me parece que es algo muy importante y vital. También son coanfitriones de un panel con el North Capital Forum en la Ciudad de México el año pasado, en octubre. Eso fue una sesión cerrada, pero algunos de los temas principales que salieron de ahí es la necesidad de tener una cooperación continua y construir esta confianza finalmente, porque aunque tengamos este marco bicentenario, tenemos mucho que hacer para desarrollar estos temas. Y me parece que esta conferencia finalmente es un claro camino para desarrollar esa cooperación y coordinación y esa confianza entre los diferentes actores. También quisiera mencionar algo que está muy cerca, digamos, a los temas que manejamos aquí en Estados Unidos, pero hace 2 semanas, por ejemplo, una colega mía perdió a su esposa en Tulum. Ella estaba haciendo vacaciones allá y estuvo involucrada en disparos entre 2 bandas criminales, y viajamos, de hecho, juntos a la frontera entre San Diego y Tijuana hace 1 año, trabajando justamente en algunos de los temas de investigación que se mencionaron aquí. Y en ese momento, una de las cosas que fue claro para nosotros es que entrevistamos a los oficiales de la policía fronteriza, Border Patrol, y eso es del lado o en la frontera San Diego-Tijuana, y veíamos justamente el dinero y los flujos de dinero y de drogas, pero tener una falta de información para poder enfocarse justamente las armas que cruzaban la frontera. Así que bueno, tenía que agradecer a mi colega y mencionarlo, y la
pérdida de su vida finalmente en Tulum. También quisiera mencionar que he generado y soy coautora de un reporte gracias al Consejo Pacífico y también a este otro organismo en Los Ángeles. Y simplemente para corregir al embajador, ya me moví a la costa este y vivo ahora no muy lejos de Richmond, Virginia. Así que bueno, es un gusto regresar a lo que sería como mi hogar y tener acceso justamente al Capitolio y a otros centros que están trabajando arduamente para reducir el comercio ilícito de armas y de drogas. Gracias y bienvenida. Gracias. Es un gusto estar aquí nuevamente. Y en el reporte o el informe que escribí junto con otros autores tiene que ver con estos desafíos. Y seguido lo que pensamos es que las armas de Estados Unidos van a México y pensamos en el impacto, pero también hay otras áreas claramente que son de preocupación en temas de seguridad, tiene que ver con la diversión de armas de las fuerzas de seguridad y también el involucramiento de fuerzas públicas usando las armas que son exportadas de Estados Unidos. Así que bueno, hay dos lados finalmente a este problema. Tiene que ver no solo con el tráfico de armas de norte a sur, sino también, y su impacto, sino también con el uso de estas armas de manera no conveniente por las fuerzas públicas. En este informe en el que trabajé, hay 30 recomendaciones para las partes interesadas, para el gobierno, para los gobiernos, pero también para las armadoras. Quisiera ofrecer algunos temas importantes en los pocos minutos que tengo, pero me parece que lo que ya hemos hecho y se ha hecho correctamente es ofrecer un marco de estos temas y lo que está involucrado en esto tiene que ver, como ya sabemos, con el tráfico de drogas y de armas, sino también con las muertes por sobredosis en Estados Unidos. También hay un tema subyacente que tiene que ver con la autoridad legítima de México y de sus autoridades, y eso tiene que ver con y eso está creando justamente ese ambiente permisivo. También está la frustración de los niveles históricos de violencia, de las que ya hemos hablado, no solo los homicidios, pero sino también las desapariciones y también, si ven las noticias de hoy, tenemos candidatos que fueron asesinados el día de hoy, justamente por armas de fuego, justamente. Hay 5 de las ciudades más peligrosas en el mundo que están en México y esto tiene que ver con la violencia armada. Los riesgos de el impacto en Estados Unidos, por ejemplo, tienen que ver con 70%, por ejemplo. Es muy difícil de cuantificarlo finalmente. El flujo ilícito o tráfico ilícito de armas a través de la frontera desde Estados Unidos a México. Me gusta cuantificar, pero podemos hablar de informes oficiales que sí existen y hay un 70-80% de incremento en las armas que se han recuperado de escenas de crimen en México que han sido rastreadas a un origen de Estados Unidos. De nuevo, tenemos los datos únicamente que México, que el gobierno de México nos brinda para arrastrar estas armas a Estados Unidos y quizás haya escenas de crimen en donde el gobierno de México que no está reportando, por ejemplo, algunos datos que tienen que ver con, por ejemplo, si las fuerzas de seguridad usan armas importadas ilegalmente, quizás no lo usen. Hay una falta quizás entonces de transparencia y de rendición de cuentas y es importante entonces hablar estos temas también. Pero la gran mayoría de las armas que se encuentran en estas escenas de crimen sí vienen de Estados Unidos. Además, con los datos que tenemos de este monitoreo, en cooperación con autoridades de Estados Unidos, sabemos también que existen quizás 2,000 hasta de 200,000 a 700,000 armas que se cruzan cada año por la frontera. 500 al día, se podría decir, o 2,000 al día, ese es el parámetro, pero nuevamente no podemos cuantificarlo porque hay mucho finalmente que no estamos viendo por falta de trabajo forense o porque está usando el contrabando estas acciones. Pero viene de una fuente en particular y yo he visto el tráfico de armas en todas partes del mundo y me sorprende mucho finalmente la tasa del tráfico ilícito de armas hacia México, de Estados Unidos hacia México. Eso me sorprende mucho. Ya que hablamos de comercio ilícito, quisiera también darles
cierta información que podemos discutir más adelante. Esta propensión hacia el comercio ilícito, ¿qué es lo que hace factible? Bueno, primero hay que entender muy bien que hay un gran número de armadoras en Estados Unidos y eso lo hace muy difícil para regular o tener un control regulatorio finalmente. También es el gran número de tiendas de armas en Estados Unidos que tiene que ver con esto. Hay más de estas tiendas que Starbucks, McDonald's y Subway de manera combinada. Eso es un número impresionante si tomamos en cuenta lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad para combatir el comercio ilícito de armas, pero también hay un gran número de armas robadas en Estados Unidos y también tenemos un muy alto porcentaje y por eso hay muchos esfuerzos para obtener un almacenamiento más seguro de armas de fuego y muchas de las armas involucradas en crímenes han sido robadas. También tenemos a muchos compradores cuando compran en nombre de otra persona, este tipo de compradores o de compras para que sean traficadas después y a través de la frontera. Y también hay una falta de regulación en estas ferias de armas, en ventas privadas en línea, por ejemplo. Eso también lo hace muy difícil para que las autoridades de seguridad atiendan estos temas cuando quieran armar sus estrategias para tener este tipo de intervenciones. La gran mayoría de las armas que vienen en México vienen de 4 estados, es Arizona, Texas, Nuevo México y California, esos 4 estados principalmente. Y el gobierno de Estados Unidos sí se ha concentrado en investigar y en enfocarse en este comercio ilícito de armas en estas áreas en particular, pero de nuevo es sorprendente que muchos de los crímenes relacionados con armas vienen de estas áreas. Y también tenemos armadoras europeas y otras empresas internacionales que también han venido a Estados Unidos y han abierto filiales para justamente exportar hacia México o cuyas armas también se encuentran en escenas de crimen en México. Y la razón por la que vienen a Estados Unidos es porque hay menos regulación aquí, así que han tenido este impacto y han explotado justamente esta laguna legal. Y también hay una sensación, por lo menos en México o entre mexicanos, y hablaremos de ello, por ejemplo, en torno a la demanda que hicieron contra las armadoras en Estados Unidos, que hay un marketing con propósito o intencional para organizar justamente estos tráficos. Y finalmente, el cabildeo en Estados Unidos tiene una narrativa con sus propios intereses porque dicen que más armas es más seguridad. Y voy a mencionar más adelante cómo esto no ha funcionado en el pasado para México. Pero las buenas noticias es que han habido avances con el marco bicentenario, por ejemplo. Así que bueno, también estamos en sus inicios, pero podemos esperar que aún haya mucho espacio para mejoras. Pero para mí, una buena noticia que encontré y que me parece muy relevante aquí es que antes del marco bicentenario y antes de que esto haya sido el acuerdo de cooperación de seguridad, México había justamente demandado en contra de las armadoras en Estados Unidos y eso fue en agosto y luego el marco bicentenario realmente se lanzó en octubre del 2021. ¿Por qué es relevante? Bueno, porque cuando con este marco bicentenario y cuando se lanzó este marco con su plan de acción por primera vez para combatir el tráfico de armas era algo fundamental. Es importante retomarlo porque eso involucra a ambas partes para lidiar con este tema muy importante. Ahora, quisiera también decir que con base en las entrevistas que he tenido con muchos servidores públicos en México, hay una gran preocupación de que Estados Unidos no ha hecho lo suficiente para seguir o darle seguimiento a estas acciones en juntas de alto nivel. Hablan de esta migración y esta relación, perdón, entre el tráfico de armas y de migración. Y si bien los servidores públicos en Estados Unidos siguen brindando datos forensicos o forenses muy importantes que apuntan a las causas, sigue habiendo un espacio para tener mejor cooperación, pero por lo menos está como prioridad importante en el marco bicentenario y esto lo puede aprovechar México para empujar a que Estados Unidos tenga un mayor control de las armas y de su tráfico. Me parece que México
De manera importante, los servidores públicos en México tienen preocupaciones de que Estados Unidos no se está preocupando por el tráfico o por el comercio ilícito de armas y que más bien están viéndolo con un lente del tráfico de armas, pero no como una cadena de proveeduría. Y eso quiere decir que están viendo a traficantes en la frontera que pueden agarrar o atrapar, pero menos seguido lo que están haciendo es viendo río arriba. Y la preocupación tiene que ver con, por ejemplo, cuando hay una voluntad política, o más bien lo diría, cuando hay una voluntad política, Estados Unidos ha empujado a México a que, y también incluso ha creado un acercamiento internacional para ver estos precursores químicos que se usan para producir fentanilo. Y ahí es donde Estados Unidos ha tenido una posición de líder en cuanto a la cadena de suministro, pero también el sentimiento y la percepción que encuentro en México es que el Estados Unidos no está haciendo lo suficiente para perseguir a sus propias fuentes originales de las armas, por ejemplo, y que hay algo muy similar en torno a experiencias con los opioides y con estos temas que seguido los, las armadoras y traficantes y proveedores saben cuando sus armas bajan o van río abajo y se les da esta información por parte de ATF cuando ATF hace este tipo de rastreo por parte o para México. Así que bueno, sí hay conocimiento en esta industria armamentista, pero de nuevo se protege esta industria de cierta forma similar o no similar a las farmacéuticas por una cuestión de las leyes que blindan de cualquier responsabilidad a las armadoras en Estados Unidos. Y es por eso que, una vez más, México ha tenido que presentar una demanda. El mes pasado simplemente tuvimos una decisión por parte del juez, en este caso, de México contra Smith Wesson, contra esta armadora, y esto fue permitido a nivel judicial. Me parece que esos son un poco de los temas de alto nivel y aún sí tenemos temas clave que siguen siendo atendidos. Se requiere un monitoreo más extensivo, se requiere que Estados Unidos haga algo con las armas de alto calibre, sobre todo calibre 50, que se encuentra cada vez más seguido, y por lo general hay una falta de inspecciones de licencia para estas armas, esto en Estados Unidos, que es un problema finalmente que tendría que sobrellevarse si queremos que este problema sea atendido de manera correcta. Hay también una necesidad de inspección fronteriza más focalizada. Por ahora se focalizan en puertos de entrada clave, pero no en todos. Y también bajo el marco bicentenario requerimos métricas. Ningún lado finalmente está trabajando realmente con métricas para demostrar cómo pueden mostrar que están avanzando en estos temas. Y una de las cosas clave que he encontrado en ambos lados de la frontera es que hay una falta de comprensión en términos de la jurisdicción y la funcionalidad de todas las diferentes agencias que tienen que ver o atienden el comercio ilícito y que tendría que haber que algún tipo de mapeo que sea útil. Muchas gracias nuevamente. Muy bien. Bueno, Jim, dinos algo sobre todo este dinero que está fluyendo de manera invisible finalmente. ¿Me pueden escuchar bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, mi nombre es Jim Vencio y yo he pasado básicamente 32 años con la Contraloría de Monedas. Fui ahí director de políticas y básicamente he pasado toda mi carrera, esos 32 años que mencioné cuando estaba trabajando en el gobierno, en el espacio de fraude y de lavado de dinero. Y veo cómo esta área ha evolucionado continuamente, especialmente con la tecnología. Y ahora ya no estamos trabajando con efectivo, sino más bien con criptomonedas, por ejemplo. Es un fenómeno muy interesante de observar y en cuanto a la lucha en contra del lavado de dinero, lo que he visto también es como el flujo del agua finalmente se concentra en el punto de menos resistencia, en esas instituciones financieras que tienen los controles más débiles, son las que tienen más impacto de estos ilícitos.
Antes de 2001 y del ataque a las Torres Gemelas, vi la expansión y el crecimiento de las leyes en contra de lavado de dinero y también tienen que ver con el terrorismo. Y también tuve que ver con ofrecer este tipo de asesoría en las leyes y mi perspectiva sobre México es que hay una falta de cooperación finalmente que tenemos a nivel de las agencias federales que tienen que ver con bancos centrales y con otras instituciones financieras, y eso lo he visto a lo largo de mi carrera y eso ha sido muy impresionante para mí, el nivel justamente de comunicación y de cooperación pero bueno, a lo largo de mi carrera profesional en la OCC, en esta Contraloría, hubo impactos o más bien eventos impactantes que tuvieron que ver con estos esfuerzos en contra de el lavado de dinero. Entre 2008 y 2012 hubo casos de implementación de ley que en contra de algunas instituciones bancarias y financieras más importantes que tenían que ver con cuentas de algunas instituciones financieras de México y las penalizaciones que tienen que ver con esos casos fueron imprecedentes en su momento, tienen que ver con millones de dólares. Como resultado, México vio justamente este tema de manera más álgida en cuanto a las consecuencias no esperadas de estos casos de implementación que tienen que ver con una disminución de riesgo en donde se pierden esas relaciones de corresponsales en actividades bancarias. Así que tiene que ver con también tener que cambiar sus leyes para restringir la- digamos, los flujos monetarios entre Estados Unidos y México. Y eso tiene mucho que ver también para asegurar con que las instituciones financieras hayan ofrecido una reducción de riesgo, como sucedía con otras áreas geográficas como en México. Y después del tema de la reducción de riesgo, también tuvimos que ver o vimos que se implementara en Estados Unidos. Esto tenía que ver en la frontera suroeste con agricultores que vendían bienes en México y que perdían justamente sus cuentas bancarias y sus relaciones bancarias y eso tuvo un gran impacto también me parece que fue en 2018 que se lanzó, se divulgó un estudio para intentar de entender lo que sucedía en esta parte de la frontera suroeste. Hay consecuencias no esperadas entonces con esto. Hay también una reducción de estos riesgos en grandes partes del territorio, en donde ya no pueden mantener estas relaciones bancarias. Y también el tercer tema importante con estas acciones anti-lavado de dinero es la crisis humanitaria, porque debido a ciertas sanciones en ciertas geografías, es difícil, si no es que imposible, de tener ayuda, asistencia humanitaria en esas regiones que lo requieren. Así que, bueno, simplemente quería señalar eso. En el frente de antilavado de dinero, la tesorería hace 2 semanas lanzó su evaluación de riesgo nacional de 2024. Pueden verlo y tiene que ver con las vulnerabilidades y las amenazas. Lo que me pareció interesante en esta evaluación de riesgo es que a lo largo de mi carrera también lo que he notado es que la tipología, las tipologías de lavado de dinero tienen que ver con el sur de la frontera, por lo general. Pero es interesante también y simplemente hice un análisis de estas evaluaciones de riesgo. Se hace cada 2 años. El primero que se lanzó fue en 2015 y desde 2015 hubo 85 referencias a México en esa evaluación de riesgos y las referencias, perdimos el audio, una disculpa, esa evaluación de riesgo actual tiene 35 referencias a México, así que bueno, bajó casi un 60%, 62 referencias son a China y eso representa un incremento del 2000% y 88 referencias a Rusia, lo que representa un aumento del 900%. Eso es un periodo de tiempo de 9 años finalmente y eso me pareció muy interesante porque finalmente muestra muy claramente un cambio del enfoque por parte de la tesorería, que es quien emite justamente esta, esta evaluación, este informe, para enfocarse más entonces en una perspectiva lo global en torno al lavado de dinero, porque es lo que sucede hoy día. China finalmente está siendo involucrada en el comercio de fentanilo. Este reporte es lo que indica que los químicos y la generación de
la producción de herramientas están siendo enviados justamente de China a México y luego se produce en fentanilo en México y se cruza la frontera. Y el reporte también indica que hay terrorismo finalmente. Han habido esfuerzos para mover a través de estas redes de tráfico criminales, de introducir o llevar a cabo acciones terroristas. Y así quiera también señalar que este informe sobre la evaluación de riesgos tiene que ver con las amenazas principales, tiene que ver con fraude, corrupción, cibercrimen, el tráfico humano y también con crímenes contra la naturaleza. Y la segunda sección tiene que ver con vulnerabilidades y amenazas, efectivo, entidades virtuales y no virtuales, el alto valor de bienes y los casinos que no cubren con estos requisitos. Tienen que ver con asesores financieros, asesores de pagos y abogados también. Tiene 5 páginas este informe que tiene que ver con los abogados. Me pareció eso realmente importante. El anterior de 2022 se enfocó solamente un párrafo a los abogados. En este caso, 5 páginas. Me parece que sí habrá una ley regulatoria que se implementará. Pero es lo que quisiera señalar en esta área de combate contra el lavado de dinero. Hay una ley nueva que se implementó en el 1 de enero y eso requiere a las entidades que reporten, y esto tiene que ver con una acción muy importante. Y si es una empresa de este tipo, tienen que llenar estos reportes y emitirlos para enero del próximo año. Finalmente, también, esto se propuso apenas la semana pasada, hace 2 semanas, de hecho, 2 leyes para regular a los asesores y básicamente tiene que ver con atender los riesgos con lavado de dinero en este tipo de capitales, de flujos de capital. También tiene que ver con transacciones de bienes raíces que involucran efectivo y eso va a requerir que las agencias entiendan bien y reporten quiénes son los beneficiarios finalmente en estas transacciones de bienes raíces. También se propuso en el área de antigüedades. Aún no se ha legislado al respecto, pero hay mucho que está ocurriendo en este mismo espacio para cerrar la brecha y prevenir e impedir que estos traficantes y lavadores de dinero, hay que identificarlos y cuando ocurren estas operaciones, y esta evolución es continua. La evaluación de riesgos continúa y tiene que ver con los métodos tradicionales, incluyendo a cuentas funnel de diferentes cuentas de Estados Unidos a una cuenta fronteriza. Tiene que ver también con el tráfico de estos flujos monetarios a través de la frontera de 2008 a 2012. Tuvo que ver con estos casos en este periodo. Y en 2010, cuando armamos estos casos, vimos que todo sucedía en un banco en particular y pudimos ver toda la tipología desarrollarse a nuestros ojos y tenía que ver con este tráfico en efectivo también y había 3 componentes. Teníamos las transferencias bancarias, teníamos también los servicios en efectivo que tenían que ver con las reservas federales y también tenemos los procesos de cheques. Así que lo que sucede hoy día es que todas estas actividades ahora ya no tienen que ver con el banco. Ahora tenemos estos procesadores de terceros que hacen estas operaciones y también tenemos estas cajas en efectivo, por así decirle, que se desarrollan, así que se alejan de los bancos y lo hace más difícil que los bancos puedan realmente ver lo que sucede realmente y entender estas tipologías. Así que bueno, es una evolución continua y realmente depende de los reguladores y los servidores públicos para que realmente estén enfocados en esto y es algo, y están actualizados y es realmente un desafío muy grande. Gracias, es triste, esas amenazas son muy evidentes cuando yo fui embajador en México y ha llevado mucho tiempo para que la gente entienda finalmente y que actúe al respecto. Me da gusto que lo estén haciendo y que están cambiando y están enfocándose ahora en esto. Recientemente hubo un reporte de Reuters donde decían que 5.7% de las remesas y de las remesas están ligadas a carteles y esos estamos hablando de 50 o 60 mil millones de dólares
hay mucho dinero que fluye y no hemos podido encontrarlo porque es gente inteligente que contrata gente inteligente para ver cómo se puede enviar este dinero. Y las remesas son valores o son bajos valores en dólares y algo que yo he impulsado a lo largo de mi carrera ha sido que se use la tecnología finalmente. Estos nuevos sistemas de inteligencia artificial realmente pueden hacer una diferencia en cuanto a la sofisticación y la posibilidad o capacidad de las instituciones financieras de reconocer estas acciones. Sí, me parece que es abrumador para las instituciones sobre los reportes que tenían sobre estas transferencias monetarias. Y bueno, sí, tienes toda la razón. Es un lugar en donde la inteligencia artificial puede ayudarnos. Ahora hablemos durante algunos minutos de cada uno de estos temas. Voy a empezar para poder preguntarles, doctor Benítez, quisiera a lo mejor ofrecernos algún comentario sobre esto primero y tiene que ver con qué piensan ustedes, cuáles serían algunos de los pasos que podrían realmente ayudar a ralentizar, no eliminar, pero sí ralentizar el flujo de fentanilo y también qué piensan que podrían ser algunos pasos que podrían superar, ayudar a superar esta falta de confianza de la que ya se ha mencionado hacia las agencias de Estados Unidos y eso lo hace muy difícil finalmente de tener investigaciones serias transfronterizas. ¿Qué pensaría usted que se podría hacer? Y luego comentarios de ustedes dos también aquí. Ambasador, I think, en español, yo creo que los políticos de Estados Unidos y de México deben de dar un paso adelante y olvidarse de las acusaciones y trabajar en conjunto. Porque todos los países, todos los gobiernos tienen puntos fallidos. Son estados fallidos en el control de las aduanas, en el control de las armas en el caso mexicano y la venta de armas en el caso de Estados Unidos. China no está controlando las fábricas y las exportaciones. México no controla la aduana de entrada, las fábricas de fentanilo, el movimiento del fentanilo y el paso por la frontera. Estados Unidos no controla la entrada, Canadá no controla la entrada. Entonces, debe haber cooperación y dejar de hacer acusaciones porque todos están fallando en sus responsabilidades, todos los gobiernos están fallando en sus responsabilidades. Y el problema del fentanilo es que es mucho más fácil transportarlo que la cocaína o que la marihuana o que cualquier otra droga, porque las pastillas son muy chiquitas y las puede cargar cualquiera. Y en las fronteras, muchos estadounidenses y mexicanos llevan pequeñas bolsas de fentanilo en la bolsa de su ropa y no es detectada por las aduanas. Los perros que huelen drogas en las aduanas no están funcionando porque las pastillas se empacan con el empaque de aluminio de las medicinas. Entonces, en vez de estar acusándose unos a otros, Estados Unidos a China, a México, México a Estados Unidos, etcétera, debe de implementarse este control y las agencias de los gobiernos tienen que tener más cuidado en la divulgación de acusaciones. Eso es lo que yo creo, embajador. Okay, gracias. Either of you like to make some comments? ¿Alguien más quisiera agregar algo en este tema en particular? Dos o tres pasos que pudieran entonces ayudar a lidiar con los flujos de fentanilo y también para reconstruir la cooperación y la confianza para la cooperación. Podemos decir entonces que tenemos algo de reconstrucción, pero no lo suficiente. Bueno, algo que quisiera yo señalar en torno a el comercio ilícito de armas y de drogas, me parece que hay en ambos países ha habido un predominio de lidiar con estos temas desde el punto de vista de la ley y de la implementación de la ley. Algo que se podría hacer es verlo desde una perspectiva de seguridad nacional, de una compilación de inteligencia, de datos de inteligencia, y también es un enfoque de un gobierno, digamos, es un enfoque holístico de todas las agencias de gobierno, y no tanto con la parte legal, sino también como temas de seguridad que pudieran ser más útiles finalmente en este otro enfoque. Y el otro tema tiene que ver con recursos finalmente. Me parece que Estados Unidos a veces ha sentido que brinda muchos recursos a México, por ejemplo, en el pasado, y eso ha llevado a
algún tipo de dislocación con estrategia para la lucha contra los líderes de cárteles y la imitación de seguridad pública. Y cuando se trataba de armas, es tipo de operaciones, Fast and Furious, por ejemplo, que no funcionó. Entonces, el énfasis ahora es si podemos construir también a un nivel subnacional, a un nivel más granular, pero también al mismo tiempo enfocarnos a un alto nivel en cuanto a esta inteligencia y compartir inteligencia y coordinación de inteligencia. Bueno, sí, un área que ha sido muy efectivo en términos de lavado de dinero es el desarrollo de un grupo de cooperación internacional, es el FADA finalmente, y lo que hace es evaluar cada país cada 10 años y les da una evaluación en cuanto a la fuerza de sus controles y o fortalece sus controles. Y también ha sido muy efectivo porque esos países que han sido designados por FADA como teniendo controles débiles, realmente tienen problemas a nivel económico y global para llevar a cabo sus relaciones de corresponsales bancarios. Y algunos países, como cuando son designados, los bancos en Estados Unidos no pueden brindarles servicios cuando son designados con esta categoría. Y es muy efectivo finalmente. Me parece que este tipo de coordinación global es necesaria y como lo señalé anteriormente, esto no es un problema de México, es un problema global finalmente. Y las proveedurías vienen finalmente de otras áreas también y eso tiene que lidiarse de manera más global. Eso es mi opinión. Similar a lo que hace el FADA es ir allá afuera y examinar países. Estados Unidos está de hecho siendo evaluado y están revisando todas las industrias y qué tan efectivo es el control por parte de Estados Unidos y de su gobierno en esas industrias. Y eso es lo que resulta y se transforma en cambio. Y por eso tenemos estas nuevas reglas para los asesores financieros. Eso es una carencia que ha notado FADA en nuestras organizaciones en Estados Unidos y eso ha comprobado ser un mecanismo muy efectivo finalmente. Estoy de acuerdo con usted. Estuve trabajando en ello y sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, lo hace. El problema es cuando algunos países son menos entusiastas, por así decirle, de realmente aplicar las recomendaciones que salen de esas evaluaciones. Ahora, cambiando un poco el tema y enfocándonos un poco a lo que decías, Kathy, en torno a la falta de métricas y planes de acción, eso es cierto, no solo para las armas, sino también es cierto para todo el diálogo de alto nivel y todo su proceso. Y esto es triste. Se ponen de acuerdo en objetivos, pero no en planes de acción específicos o en métricas específicas. Y, pero bueno, déjenme preguntarles entonces una pregunta más básica. Hablan mucho de lo que Estados Unidos no está haciendo. ¿Por qué no México revisa a Estados Unidos? No hay revisiones por parte de México para tratar de encontrar esas armas. ¿Por qué? ¿Por qué existe eso? Y me parece que yo lo mencioné cuando fui embajador hace 10 años, ¿verdad? Y el gobierno mexicano mm, se quejan, sí, pero no están dispuestos tampoco a poner a gente que realmente haga estas revisiones en la frontera. Es una muy buena pregunta y esa pregunta finalmente que tiene que ver o que se menciona a nivel de fronterizo cuando hago mis entrevistas con la patrulla fronteriza, sienten que a veces se les culpa, pero ¿por qué no se puede hacer más del lado mexicano? Porque finalmente esos impactos tienen que ver con México en particular y bueno. La respuesta principal es una cuestión de recursos. Estados Unidos tiene mucho más recursos para aplicar que el gobierno mexicano y también es un tema de la preocupación en torno a corrupción y cómo pueden ser corrompidas estas fuerzas de seguridad en la frontera. Y así que internamente en México hay preocupación de qué fuerzas de seguridad serían afectadas al monitorear las fronteras en términos reales. Me parece que esos son un poco los temas críticos, la parte de recursos que Estados Unidos tiene más, pero de nuevo, tienen que ver con armas que vienen de Estados Unidos y tiene Estados Unidos una responsabilidad en términos de tener un mejor control de su cadena de suministro. Y del lado mexicano, me parece que sí hay una cooperación a nivel granular en las fronteras, pero realmente hay una falta también de atención y también tiene que ver con el tema migratorio que es tan abrumador y eso hace que el aparato de seguridad se use justamente para enfocarse en el tema de migración
que Estados Unidos tiene como uno de sus principales temas, y eso le pidió a Estados Unidos a México para retomar más ese tema. Y es por eso que México no ha podido extender sus recursos y aplicarlos en este tipo de temas. Simplemente quisiera agregar aquí que seguido pagamos los escáneres que se usan de su lado de la frontera, pero no los aceptan, se rehúsan a aceptarlos. Parece que hay una falta de confianza que ya mencionó el doctor del lado mexicano actualmente, por supuesto. Y también hay una mejora tecnológica que podría estar ahí, pero es una falta de confianza, como mencionamos, una falta de cooperación también en estas áreas, pero también hay otros actores globales que están involucrados aquí. China, por ejemplo, que no quiere implementar acciones en sus fronteras o implementar mejoras tecnológicas. Así que bueno, me parece que hay más que la negación de México, ¿verdad? Sino que México también tiene otros actores y otras partes involucradas que tienen que ser atendidas por parte de Estados Unidos también. De hecho, rechazaron los escáneres chinos, fueron rechazados finalmente en la frontera. Muy bien. Así que bueno, ¿qué es lo que les gustaría ver como el enfoque para realmente tener una mejor estrategia en el flujo monetario? Hay temas importantes que, ¿cuáles serían los 3 o 5 que sean más efectivos para encontrar estos dineros finalmente que está fluyendo? O simplemente habrá que desarrollar 4 a 5 iniciativas en las que ya está trabajando Estados Unidos. Bueno, sí, es triste, pero en el área financiera también estamos impactados por el financiamiento. Así que, bueno, el Congreso aprobó esta ley en 2020, fue puesta en marcha en 2021 y ahora estamos 3 años después, en 2024, y estamos teniendo estos temas de propuestas. Ha tomado entonces 3 años y tomará, ¿cuánto más tiempo tomará para tener estas regulaciones finales? Y bueno, eso ha sido un problema finalmente, el financiamiento de estas redes de financiamiento criminales, para que también podamos ya tener implementadas estas nuevas leyes. Hay mucho que sucede al respecto. Habrá mucho más en torno a reglas que se proponen bajo esta ley del 2020 en torno al lavado de dinero y que son importantes para este marco de trabajo. Y aún así, ya han pasado 3 años desde esta promulgación y aún esperamos que tengamos estas leyes finales. Así que bueno, tienen que ver con un tema de financiamiento, y supongo que todas las reglas y leyes que se están contemplando en la ley del 2020 de AML o lavado de dinero, me parece que podrán hacer mucho para lidiar con muchos de estas áreas financieras y estas vulnerabilidades y amenazas, y los nuevos desafíos que también tenemos en puerta tienen que ver con finanzas descentralizadas y en estos espacios monetarios. Y justamente esta ley se dirige a estas áreas, y también hay nuevas leyes y regulaciones que se han propuesto recientemente que tienen que ver con mixers, con mezcladores, y que tendría que ver con un régimen totalmente nuevo para la provisión de servicios virtuales y que tengan que reportar entonces cualquier transacción en el espacio virtual que tengan que ver o que trabajen con algún mezclador o mixer. Eso apenas se propuso en octubre, y un mixer o mezclador finalmente, en su esencia, es un método contractual para oscurecer la fuente de las criptomonedas. Básicamente, cualquier persona podría emitir estas criptomonedas en un mixer o mezclador, y ese individuo ya es totalmente anónimo en torno a dónde van estas criptomonedas. Se dispersa finalmente de muchas maneras para oscurecer justamente y no mostrar dónde van estos fondos, y lo hace muy difícil entonces para que las agencias de seguridad puedan rastrear estas monedas virtuales. Así que bueno, sí es triste ver cómo en estas áreas
Ransomware, por ejemplo, es un gran problema también. No sé si lo recuerden, pero hace año y medio más o menos, toda la región noreste de Estados Unidos fue afectada o amenazada. Sus flujos de petróleo fueron interrumpidos, y lo que hemos encontrado finalmente es que los ataques de ransomware están directamente ligados con estos mixers, y esto lo hace muy difícil que las agencias de seguridad puedan rastrear las monedas virtuales. Y esto va a ser el nuevo desafío que tendremos en este financiamiento descentralizado basado en criptomonedas. Hay el conocimiento experto y se usará para lidiar con estos temas. Es muy interesante, finalmente se han encontrado nuevas formas de mover el dinero. Y algo que no hemos mencionado ahora, pero para mencionarlo simplemente, es el uso de sanciones que la administración de Biden ha implementado en los últimos años, un uso más vigoroso de las sanciones en esa cadena de suministro. Acaban de sancionar en torno a tráfico humano para las compañías de transporte, de autotransporte, de camiones, y eso requiere mucho esfuerzo finalmente también, y hay que hacer la tarea para desarrollar estas sanciones y también hay que aplicarlas después también. Eso toma mucho trabajo y también toma mucho poder de la gente para que se lleve a cabo. ¿Hay alguna pregunta por parte del público que tenemos aquí o algún comentario a nivel virtual? Is it feasible? Yes, ¿Es factible? Bueno, sí, sí es factible. Perdón, no se escuchó la pregunta, pero el problema mayor aquí es el componente de privacidad. Para que haya entonces una, a nivel nacional, para que hay un miedo finalmente detrás en torno a estas criptomonedas, y se teme que el gobierno vaya a ver todas sus operaciones finalmente, todas sus transacciones. Es uno de los desafíos que existe ahí actualmente, que hay estos grupos que están observando y para tratar de encontrar una solución para ver si es posible que a nivel nacional tengamos una política sobre criptomonedas. Quizás no haya una encriptación que básicamente bloquee la posibilidad de ver a través de las transacciones por parte del gobierno. Y aparentemente sí tiene la tecnología para implementarlo, para hacerlo, pero la encriptación ralentiza las operaciones mucho, así que la tecnología todavía no está ahí para permitir una política pública o nacional y para que esto sea algo privado. Y eso es donde esto se dirige, y hay que encontrar una manera entonces de encriptar a las criptomonedas o monedas virtuales. Y también tenemos el ejemplo de China, por ejemplo, en donde sí hay una moneda virtual nacional, pero la preocupación es cómo se usa esta moneda nacional virtual. Pero ¿qué es lo que está mal en que el gobierno vea las transacciones, verdad? Es una forma de encontrar quién está haciendo cosas ilegales. Bueno, sí, hay toda una historia en torno a la privacidad de estos temas. En, en 1970, hace casi ya 50 años, casi ya medio siglo, había una ley que fue promulgada, es el derecho a la privacidad en estas operaciones financieras, y esta ley ha sido parte del el tejido importante de este país en los últimos 50 años. Y la gente entonces espera un nivel de privacidad con respecto a sus transacciones financieras. Me parece que eso es el tema. Está arraigado en nuestra cultura en Estados Unidos, por lo menos, y ha estado ahí durante medio siglo. Es tan fuerte como el derecho a portar armas, risas, y quisiera simplemente agregar que una de las razones por las que unidad de inteligencia, la UIF en México es menos eficiente es por esta razón, en particular por esta preocupación. No logran que las leyes cambien para que el gobierno pueda observar todos los activos financieros privados.
individuos que fueron elegidos o electos, miembros del Congreso, por ejemplo, no confían en que el gobierno incluso tenga acceso a toda esta información. Y como recuerdan, seguramente han habido algunos casos en donde parecía que la UIF estaba haciendo algunas cosas para fines políticos, ¿verdad? Y me parece que eso simplemente refuerza el miedo entre muchos mexicanos y que no están seguros de que pueden confiar en su gobierno. Esperemos que podamos llegar a un nivel confiable, pero me parece que aún no estamos ahí en cualquiera de esos países, en ninguno de esos países. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias por este panel. Es muy interesante, realmente. Y la primera pregunta que yo tengo es para usted, señora Austin. A pesar de la existencia de diferentes marcos, la iniciativa Mérida, el marco bicentenario, aún observamos niveles altos de violencia, corrupción, sobredosis, etcétera. Y en luz de estos hechos, ven la necesidad de transicionar hacia un nuevo marco más creativo, quizás, que realmente integre y armonice las leyes, las políticas, instituciones entre México y Estados Unidos. Y, en segundo lugar, ¿qué es lo que ven como sería el mayor desafío que hay que superar en torno a esta desconfianza entre tantos gobiernos en el contexto en particular de las elecciones del 2024? Y en segundo lugar, para el señor Vicencio, dado que los cárteles siguen transitando hacia o diversificando sus recursos o sus fuentes de ingreso y ahora mueven más hacia economías ilícitas o ilegales, por ejemplo, en el comercio de abogados y perdón, de aguacates y de limones, ¿hay alguna forma de arrastrar ese dinero para que se impida que acabe en las bolsas de los narcotraficantes? Gracias. Yeah. Well, the bicentennial framework. Bueno, el marco bicentenario finalmente lleva algunos años únicamente de existencia, así que bueno, si avanzamos con algunas de las cosas de las que hablamos aquí, por ejemplo, el mapeo, crear métricas, crear planes de acción, me parece que es muy difícil regresar al inicio. Y desde mi punto de vista, sí tenemos una lucha en contra del tráfico de armas y esto es parte del marco. Así que bueno, como alguien que ha revisado estos temas a profundidad y cómo podemos atenderlos, me parece que es muy relevante este punto. Sí, también diré que hay un problema aquí en cambios de administración. Ambos países van a tener cambios en la administración porque tenemos elecciones este año y no sabemos cómo va a terminar. Pero sí han habido desarrollos mayores y uno de los temas principales aquí es la ley de seguridad comunitaria. Es una ley bipartisana que se creó justamente para hacer que sea un crimen federal el tráfico de armas. Y el número de casos que se han implementado desde entonces, esto lleva un año apenas, esto ha incrementado bastante. Así que podemos ver entonces que sí hay leyes detrás que avanzan en esta misma dirección y que también hay más recursos que se ofrecen, pero a la par, con estos cambios en los gobiernos, bueno, no sabemos bien en este año electoral, ¿verdad? No sabemos muy bien a bien, dónde va a acabar esto. El problema en Estados Unidos obviamente son los temas a nivel cultural y social y constitucional y la protección de la industria armamentista o armadora. Me parece que ahí es donde la sociedad civil y las leyes y también una administración y un enfoque más severo o estricto al respecto, hay que enfocarse en ello. Por parte de México, me parece que el lado mexicano, y el embajador lo mencionaba, el crimen organizado y sus redes controlan justamente las áreas fronterizas y es algo que México va a tener que lidiar y controlar, va a tener que hacer más a nivel de implementación de la ley, van a tener que construir mayores capacidades a nivel de instituciones y también tener mejores relaciones entre diferentes poderes, por ejemplo, el judicial y otras instituciones en México. Hay mucho espacio para mejora en el marco en sí, pero también yo diría que en el tema de las armas, lo que tenemos ahora es que estamos teniendo este combate contra el tráfico de armas
que es muy importante. ¿Quisiera agregar algún comentario final aquí, doctor y los panelistas aquí? Simplemente en torno a esta pregunta, para negocios formales y legítimos y legales, normalmente cuando tenemos un banco y tiene una cuenta de un negocio formal y legal, eso lo puede reconocer, ya sea que reconoce esto en volúmenes, pero también porque el banco puede ver los gastos ilegítimos o ilegales que pueden entrar aquí en, en lugar. Solamente, por ejemplo, podemos observar los recibos y luego tenemos una cuenta de gastos diferente y realmente entonces el banco no tiene una visión comprensiva o holística de esa relación y eso no es bueno para el lavado de dinero. Finalmente, si hay clientes que vienen a ti como banco y les dan una parte del negocio y luego a otros bancos otra parte del negocio, no se puede trabajar, tener una perspectiva general y eso crear ciertos riesgos. Lo que también hemos visto es que hay negocios ilegales que simplemente fueron retomados o tomados por estos propulsores y con amenazas. Si no lavas nuestro dinero, vamos a dañar a tu familia, básicamente. Eso es algo que también fue un gran tema o es un gran problema que hemos identificado algunas veces cuando yo estuve en gobierno, por ejemplo. Y también lo tercero que voy a señalar aquí es que tenemos esta nueva ley, la transparencia corporativa, y esto no solo requiere u obliga a informes, sino si eres una empresa extranjera que está registrada en Estados Unidos, también tienes que tener este informe de propiedad y básicamente hay que divulgar la propiedad al gobierno federal. Me parece que eso también va a ayudar a ver quién está detrás de estas entidades, de estas empresas, para ver si son ilegales o no. Esto en contraste con los papeles de Panamá, donde teníamos estas empresas pantalla y no se sabía bien lo que sucedía con esas entidades. Sí, me parece que le das al clavo. Doctor, ¿algún comentario final que quiera compartir con nosotros, por favor? Yeah, I want to talk about the organization of the criminal. Me gustaría group. hablar de la organización de los grupos criminales. The strategy of the both governments La estrategia to dismantle the organizations para desmantelar estas organizaciones is not a working nivel well federal no está funcionando muy bien because finalmente they have these porque companies trabajan como empresas and they have many y como negocios parts of the formales y ahora organization. tienen diferentes And partes de la we organización que see están ahí involucradas we y see this during podemos ver the esto COVID justamente con la crisis del COVID, crisis. con la pandemia. My Durante la crisis del COVID, issues was los temas migratorios tuvieron un we don't have alto. any Ya no tuvimos, en realidad los flujos migratorios pararon, Guatemala no teníamos personas and que se movieran de Guatemala hacia Estados Unidos y las organizaciones criminales lo que hicieron es enfocarse en la extorsión, en actividades empresariales en México, etcétera, etcétera. Y también lo que vimos es que en México el gobierno trabaja de forma distinta dependiendo del estado o dependiendo también de qué rama del gobierno está atacando a esas organizaciones criminales. Y por esto tenemos ciertos éxitos en la Ciudad de México, por ejemplo, en Yucatán, por ejemplo, también, pero podemos ver cier- ciertos fracasos. Por ejemplo, en Monterrey, el gobierno trabaja muy bien, pero no en Chihuahua, pero no en Baja California, por ejemplo. Y al mismo tiempo, las organizaciones criminales están abriéndose en la frontera de Guatemala para cruzar gente y cruzar armas y drogas, o drogas, perdón, más bien. Ahora se está hablando de el negocio migratorio, que es ahora más importante que el negocio de las drogas en México en particular para algunas organizaciones criminales. Well, thank you. Those are very important. Muchas gracias, son temas muy importantes y me recuerda de un tema que aún no hemos abordado, pero justamente indica lo mucho que nos falta aquí y es la impunidad. Podemos tener leyes maravillosas, pero si no se implementan esas leyes o se hace que la gente obedezca a la ley, y si vemos algunas evaluaciones en México, vemos que muchos estados tienen niveles de impunidad del 90%, a veces 99% de impunidad, que es lo que dices aquí es una variación muy grande entre estados y a nivel federal. Entonces, me parece que el promedio nacional es 94% de impunidad. Eso significa que matas a alguien, te arrestan y tienes una probabilidad del 94% de que no te apliquen la ley. Y eso es un problema que hay que lidiar, con el que hay que lidiar, obviamente.
Así que bueno, hemos tocado muchos temas importantes en esta plática. Me parece, también hemos simplemente abierto la puerta hasta ahora y nos da gusto recibirlos con más conversaciones con ustedes y más personas mientras avanzamos en estos temas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes. Y Andrew, no sé si tengas algún comentario final para esta sesión en particular, porque tendremos también otra sesión mañana. Así es, gracias a su embajador y gracias por todos ustedes por estar aquí con nosotros, gracias a nuestros panelistas. Unos agradecimientos, unos aplausos para nuestros panelistas, todos. Y como lo mencioné anteriormente, nos enfocamos en esta conferencia a nivel bilateral. Son temas bilaterales, pero también temas domésticos o nacionales que aplican de manera específica a México. Y como lo mencioné, mañana tendremos una sesión en donde hablaremos sobre los desafíos que se enfrentará en los próximos expresidentes. Tendremos 3 expertos que han analizado justamente la situación de seguridad en línea a las 3 p.m. horario del este. Así que gracias nuevamente por estar aquí con nosotros esta mañana en línea y en persona y esperamos verles mañana también. Muchas gracias.